Buenos días con todos los estudiantes. Como el día de hoy vamos a dar inicio al curso de literatura con el tema número 8. Tenemos aquí lo que es la teoría literaria. Estamos hablando sobre las figuras literarias. Bien, vamos a comenzar de una vez. Como podrán ver, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es amplio, pero buenos días, Gianfranco. Pero es un tema muy didáctico, muy bonito y sobre todo representativo cuando hablamos sobre literatura, ¿no? ¿Qué será literatura? ¿Cuál es el significado de literatura? ¿No? De acuerdo a la etimología, literatura, ¿no? De litera. A ver, vamos a poder comenzar, ¿no? Estamos hablando de, ¿qué decimos? La teoría literaria es la teoría de que la interpretación de la literatura y la crítica literaria. ¿Bien? Entonces, ¿desde La cuándo te- comienza la literatura? la te- Estamos dando inicio de acuerdo a su historia que comienza con la poética griega clásica y la retórica. A ver, si estamos hablando sobre la poética griega, sobre todo la clásica, ¿no? Griega clásica, estamos hablando de dos grandes obras hace mucho tiempo atrás. ¿Cuáles son esas dos obras escritas por Homero? A ver, ¿alguien conoce? Obras escritas por Homero en Grecia, las obras más clásicas. Nadie que escribió Homero, Homero más conocido como el poeta ciego. Estamos hablando de las dos grandes obras clásicas griegas. Tenemos lo que es la Ilíada y la Odisea. Bien, dos grandes obras majestuosas. Bien, vamos a continuar aquí. Tenemos lo que es la retórica, que va a incluirse desde finales del siglo XVIII. Bien, tenemos la estética y la hermenéutica en el siglo hermenéutica, ¿no? Todos ellos en el siglo XVIII. ¿Qué pasó a partir del siglo XX? El término teoría llegó a ser aquí, ¿no? Un paraguas para una gran variedad de estudios teóricos y la mayoría de las cuales tienen origen claros en varias tendencias de la filosofía continua, ¿no? Lo que viene sucediendo y lo que normalmente sucede con el tiempo, ¿no? ¿Qué sucede con el tiempo? Que todo esto va a ir cambiando, va a ir progresando de acuerdo a cada conforme cada año va pasando. Bien, estamos hablando teóricamente sobre literatura, ¿no? De acuerdo a su etimología, estamos hablando de litera. Entonces, ¿qué será literatura o qué será? Me odia. Buenos días, Sebastián, ¿no? Entonces, ya vamos a encontrar aquí la teoría literaria, como ustedes pueden observar, ¿no? Pero etimológicamente estamos hablando de litera, ¿no? Litera, escritura sobre piedras. Bien. Tenemos aquí teoría literaria, prosa. Dentro de la prosa estamos hablando sobre un modelo expresivo, ¿ok? Modelo expresivo habitual y cotidiano. Bien, vamos resaltando, sí, porque todo lo que estoy resaltando en todas las clases van a venir los exámenes de lo que voy resaltando y también de lo que yo estoy explicando, ¿sí? Cuando hablamos sobre teoría, yo ya les mencioné a un poeta, bueno, en este caso el poeta, dramaturgo, autor, que estamos hablando de Homero. Ya les mencioné cómo se le conoce y cuáles fueron sus dos obras magnas, ¿no? Entonces, por favor, presten bastante atención. También tenemos el uso libre del lenguaje sin otros límites que la corrección y la claridad expresiva. Estamos hablando sobre prosa, ¿no? Poesía, ¿ok? Poesía, poema, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos el verso. Obviamente el verso viene a ser el uso del lenguaje en reglas expresivas tales como se menciona, ¿no? Puede ser con licencias, leyes, etcétera. Hay que tener muy en cuenta algo, de acuerdo a la teoría literaria, que la prosa se diferencia del verso por carecer de rima y de métrica determinadas. ¿Ok? No es lo mismo prosa con verso. Aquí ustedes están apreciando cuál es la diferencia entre ambos, ¿no? Se diferencia del verso por carecer de rima y métrica determinadas. Bien, vuelvo a mencionar, esto puede venir en su examen, ¿sí?
No me vayan a googlear y me den otra respuesta porque no se las voy a aceptar. Toda la información que estamos brindando está en los textos. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? No todos los versos tienen licencias, leyes, rima, métrica, etcétera. Exacto, ¿no? Recordemos que actualmente ahora son libres, ¿no? Ya no es necesario llevar una métrica. Estos elementos solo se encuentran en la poesía tradicional, que es lo que estudiaremos el día de hoy, la tradición. Bien, aquí vamos. Profesora, ¿qué es la métrica? ¿Qué significa la métrica? La métrica eran reglas dentro de los poemas en las cuales te designaban y te decían, ¿no? ¿Quieres hacer poema? Por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, em, Anderson, ¿quieres hacer poema? Anderson me dirá, sí, sí quiero, ya, pero tienes que cumplir una rima, tienes que cumplir una licencia y tienes que cumplir una métrica. ¿Qué es métrica? Métrica es cuando cada verso, cada palabra dentro de el poema presenta una cantidad de sílabas designadas, ¿ok? Por decir, en cada estrofa tú tenías que tener 10 sílabas, ¿no? Y en la siguiente de igual manera 10 sílabas y así sucesivamente. Estabas cumpliendo una métrica, ¿no? Una alineación, algo perfecto, algo ideal en aquel entonces. Actualmente los versos, los poemas son libres, ¿no? Tienen diferentes, algunos tienen rima, otros no, y en su mayoría no presenta lo que es métrica. Bien, y aquí vamos a conocer una de las figuras literarias más destacadas que vamos a identificar en cada obra como ejemplo que podemos utilizar. Bien, tenemos aquí, son, ¿qué son las figuras literarias? Son artificios usados por los literatos aquí, con la finalidad de ¿qué? De crear belleza mediante la palabra escrita, ¿no? Esa es la finalidad de las figuras literarias. Tiene la finalidad de poder crear belleza mediante la palabra escrita, ¿no? Belleza que nosotros impartimos también en la moda, ¿no? Nos decimos, tengo que vestirme bien, tengo que combinar los colores, etcétera, ¿no? O aquí todo, sobre todo que había muchos fanáticos de Messi, por ejemplo, ¿no? No, mira, Messi tiene este peinado, creo que sí, me puede gustar, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando, pero en este caso, si vamos a hablar sobre figuras literarias, estamos hablando sobre la finalidad de crear belleza. ¿Pero belleza en qué? En la escritura, en lo que yo voy a escribir. Bien, a eso se está refiriendo con la belleza, ¿ok? Tenemos aquí, ¿cuáles son los primeros de que dan sentido y fondo dentro de las figuras literarias? Hago mención a todos los textos, tenemos lo que es hipérbole. ¿Qué es hipérbole? Hipérbole es exageración, puede ser exageración de hechos, cualidades o circunstancias, pero en este caso ustedes van resaltando lo que es exageración. Por ejemplo, yo digo, a ver, ¿a quién tengo acá? De paso voy anotando. A ver, ¿quién me da la respuesta? Si no, de igual manera yo llamo a cada uno de ustedes. Bien, por ejemplo, si yo digo, me gustan las hermosas esmeraldas que tienes, ¿de qué estoy hablando? O en este caso voy a mencionarlo ya algo mucho más directo, ¿no? ¿Qué hermosos dos luceros tienes? A ver, cuando yo digo qué hermosos dos luceros tienes, ¿a qué hago referencia? Ojos. A ver, dilo de nuevo, Steve. Steve y Nostrosa. ¿A qué hacemos referencia? Una metáfora. A la metáfora. Correcto, ¿no? Sí, sí. Correcto, ¿no? Estamos hablando de metáfora. Pero aquí en hipérbole, si hablamos sobre lo que es exageración, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo. O más dura que el mármol a mis quejas, ¿no?
A ver, una queja, a ver, un ejemplo de hipérbole, si estamos hablando de exageración, está exagerando algo, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando alguien llega tarde y molestamos, ¿no? Y decimos, oh, ¿qué podemos decir? A ver, cuando alguien llega tarde, algo exagerado, lo que podemos mencionar. A ver, nadie, algo sarcástico, exagerando algo. A ver, recuerden que estamos hablando de hipérbole. Hipérbole es exageración, ¿no? Tengo que exagerar un dicho, ¿no? Es una figura retórica, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, ¿no? Eres la persona más guapa del universo. Estoy exagerando, ¿verdad? O eres el más inteligente de todo el mundo. ¿No? Estoy exagerando, hipérbole, exageración. Entonces, si se les va a designar para que ustedes puedan identificar oraciones, ya ustedes van a poder leer los ejemplos e identificar a qué pertenecerán. Bien, ahora pasemos a metáfora. Metáfora es comparación, ¿no? Comparación directa de los elementos. En este caso, ¿qué quiere decir? Trabaja mucho lo que son los sinónimos, ¿ok? Los sinónimos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí, por ejemplo, un ejemplo de nuestras vidas son los ríos. ¿Ven? Aquí tenemos ríos. Tus dos luceros iluminan tu rostro. Luceros, ¿a qué hace referencia? Ojos, A los ojos, ¿verdad? Tus dos luceros hacen referencia a los ojos. Por ejemplo, yo digo, me gustan tus hermosas esmeraldas que tienes en la boca. ¿A qué me refiero? Vale. ¿A qué, Steve? Labios. Correcto, ¿no? A los dientes, ¿no? Dientes blancos, ¿no? Esmeraldas, esmeraldas blancas. Obviamente estoy utilizando metáfora, ¿no? Recuerden, metáfora es solo cambiar las palabras, ¿no? Cambiarlos con otras, hacer referencia de una comparación directa y también utilizando mucho lo que es el sinónimo. Bien, ahora pasemos al símil. ¿Qué es el símil? Símil es una comparación, pero una comparación indirecta. ¿Ok? Usualmente vamos a utilizar en ciertas palabras como por ejemplo, ¿no? Como, tal, cual, parece, se, asemeja, etcétera, entre otros. Bien, con un ejemplo lo vamos a poder identificar. Decir, ¿quién no llorará aunque tenga el pecho como un pedernal? Bien, estamos hablando acá de simil, ¿no? Se hace mención simil en aquí, ¿no? ¿Quién no llorará aunque tenga el pecho como? Aquí. Está haciendo una comparación indirecta. Dice, ¿quién no llorará aunque tenga el pecho como un pedernal? ¿Ven? Solo está haciendo una comparación, vuelvo a mencionar, indirecta. Por ejemplo, decimos, ¿no? Otro ejemplo, utilizamos, a ver, tus ojos son como el océano. ¿Ven? Está comparando sus ojos con el océano. ¿Se dan cuenta? O podemos utilizar tus ojos son un océano. ¿Ven? Entonces, ahí tenemos la diferencia, ¿no? Pero aquí ustedes me pueden decir, profesora, pero se parece a metáfora, ¿no? Se parece un poco a metáfora. ¿Cuál es la diferencia entre ambos para yo poder distinguir? ¿No? Aquí tenemos que saber identificar ello. ¿Ven? El símil, sí, es algo, mejor dicho, es algo que se parece a otra cosa, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿quién no llorará aunque tenga el pecho como un pedernal? No, está comparando el pecho, sí, está haciendo una comparación con pecho y un pedernal. ¿Ven? Y a diferencia en una metáfora que aquí sí consiste en decir poéticamente algo, ¿no? Como decir, tus dos luceros iluminan tu rostro. ¿Ven?
Aquí ya no está utilizando la palabra ojos, sino algo más subliminal, lo está cambiando por luceros. Pero en el símil sí está mencionando, miren, está mencionando la palabra de referencia, solo que le está haciendo una comparación. Vean, es una comparación, es la diferencia, ¿sí? En la metáfora lo cambia, pero aquí en el símil lo está comparando. Bien, ahora pasemos a la metonimia. ¿Qué es el metonimia? Es el que va a reemplazar un término por otro. Bien, que tenga igual o similar significado. Decimos, eres la causa de mis lágrimas. ¿Qué está reemplazando? A ver, está reemplazando penas. ¿Por qué palabra? A ver, ¿por qué palabra está reemplazando? Lágrima. ¿Por lágrimas o por causa? A ver, dice, eres la causa de mis lágrimas. Causa. Causa. En este caso, ustedes si se dan cuenta, está reemplazando, bueno, está sustituyendo, ¿no? Está sustituyendo un concepto por otro término, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, en vez de techo, por otra palabra que podemos representar, techo, si yo digo techo, ¿dónde se encuentra el techo? En un lugar, ¿en dónde? En una ca, a ver, el techo, ¿dónde lo encuentro? En una casa, tal vez. Claro, en una casa, ¿no? Estamos hablando en un techo. Yo digo, por ejemplo, plomo, el metal de armamentos, el plomo. Cuando decimos, no, te voy a dar un plomo, un ejemplo, ¿no? ¿Con qué reemplazo el plomo? Con una, a ver, Con una bala. con una bala. ¿Ven? Entonces, a eso se refiere la metonimia, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo puedo diferenciar esta metonimia? Tengo que identificar primero el causa y luego el efecto, ¿no? Aquí, la causa es lágrimas, ¿no? Aquí, disculpen, miren, aquí está, eres la causa de mis lágrimas. ¿Y cuál es el efecto que va a causar esas lágrimas? Va a causar penas. ¿Ven? Entonces tengo que realizar esa interpretación. ¿Ven? Tengo que poder identificar. No se parece en nada a la metáfora, ni al simil, ni nada de ello. ¿Ven? Es totalmente diferente. Aquí aplica causa y efecto. Aquí aplica comparación y en la metáfora está reemplazando, ¿no? Obviamente va a comparar de forma muy directa, pero si se dan cuenta lo reemplaza. Ya no dice ojos, dice luceros. ¿Ven? Y así sucesivamente. Ahora pasemos aquí. Estamos hablando figuras literarias de sentido y de fondo. Bien, tenemos aquí la sinegdo. ¿Qué quiere decir la sinegdo? Es un tipo de metonimia, solo que los términos que se reemplazan están en relación de todo, parte o parte todo. ¿Ven? Aquí en la metonimia es causa y efecto. ¿Ok? Primero viene la causa y luego viene el efecto. Bien, ahí está. Y en la sinécdoque mayormente es la relación entre todo y parte, o parte todo. Ejemplo, decimos, el pueblo lo eligió. Pueblo, ciudadanos, ¿no? Es un todo parte. La escuadra zarpó. Escuadras y barcos. ¿Ven? Está reemplazando aquí. Eligió por ciudadanos. ¿Quiénes lo eligieron? A ver, ¿quiénes eligen al presidente de la República o a los alcaldes? ¿Quiénes lo eligen? Las ¿El personas, pueblo? los ciudadanos. Claro, ¿no? Las personas, los ciudadanos, ¿no? Son ellos, ¿no? Entonces, la escuadra zarpó. ¿Dónde zarpó esa escuadra? Zarpó. Estamos hablando de la acción. ¿Dónde? ¿Dónde zarpó? A ver aquí. ¿En dónde zarpó? Vamos.
Lucero, ¿en dónde zarpó? Correcto, ¿verdad? En los barcos. Ven, ustedes se dan cuenta aquí en el término está haciendo el reemplazo de todo por parte. Aquí tenemos, eligió, está haciendo representar de como parte. El pueblo lo eligió, es parte, porque no me está diciendo el todo. ¿Cuál es el todo? El todo son los ciudadanos, ¿no? Y aquí sucesivamente, la escuadra zarpó. Estamos hablando de parte y donde zarpó estamos hablando de los barcos. ¿Ven? Eso, a eso se refiere la sinécdoque. Tenemos aquí, pasemos a la alegoría. ¿Qué me dice la alegoría? Es cuando una composición poética, poemas, se suceden metáforas dirigidas a todos o todas a un mismo asunto. Bien, aquí. Composición poética que suceden de forma metafórica dirigidos todos a un mismo asunto. Ejemplo, tenemos aquí, no hay príncipe que viva como él. Toma desayuno con Aristóteles, come con Marco Tulio, toma el té con Helicón y cena con Séneca. ¿Bien? ¿Por qué está diciendo que es una composición poética? Porque primero, como ustedes observan, es un poema, ¿no? Que suceden de forma metafórica, en este caso porque le está dando belleza al texto, ¿no? Y va dirigido a uno mismo. Por ejemplo, yo les digo, ¿con quién toma desayuno Aristóteles? ¿Con quién toma? A ver, según este pequeño texto, El príncipe. con el príncipe, ¿verdad? ¿Come con quién? Come con Marco Tulio. Correcto, ¿verdad? Miren, como ustedes pueden apreciar acá en el ejemplo que dice, ¿no? No hay príncipe que viva como él. Desayuno, toma desayuno con Aristóteles, come con Marco Tulio, toma té con Helicón y cena con Seneca. Si ustedes se dan cuenta, todos estos personajes forman parte de lo que es cultura general en diferentes temas, ¿no? Como Aristóteles, Marco Tulio, Helicón y Seneca. Ven, estamos dando una creación en poema de forma alegórica. En este caso, alegoría. ¿Ven? Es una composición poética que sucede metáforas dirigidas todos a un mismo asunto. El asunto es el príncipe, como ustedes están identificando. Bien, ahora pasemos a la dicción, de dicción y forma. Ahora sí, basándonos en lo que es mayormente escritura, ¿no? ¿Qué decimos? Tenemos aquí el hiperbatón. El hiperbatón es la alteración del orden lógico aquí de las palabras. ¿Bien? Aquí. Alteración. ¿Qué quiere decir, profesora? Va a cambiar el orden lógico. ¿Qué quiere decir? Si yo escribía 1, 2, 3, 4, 5, que es el orden adecuado, ¿verdad? Ese es el orden. ¿Qué va a suceder aquí en la escritura de hiperbatón en los textos? Va a ser de esta manera, ¿no? 5, 3, puede ser 4, puede ser 1 y puede ser 2. ¿Ven? Está desordenado. ¿Ah? No tiene. Entonces, ¿qué obra se relaciona aquí con hiperbatón? Estamos hablando de la obra, por ejemplo, Cien años de soledad. Si en algún momento ustedes llegan a leer la obra Cien años de soledad, se van a dar cuenta que está todo desordenado. Por decir, ¿no? Comienza con el personaje desde que era adulto, luego pasa a ser joven, luego adulto y luego a niño y así. Totalmente desordenado. Bien, hiperbatón. Pero aquí también tenemos un ejemplo, dicen volverán las oscuras golondrinas. Las oscuras golondrinas volverán. ¿Ven? Esta es la forma correcta para poder escribir, pero en la obra están así. Volverán las oscuras golondrinas. ¿Ok?
Ahora pasemos a lo que es anáfora. Anáfora es repetición, repetición de palabras, ¿ok? Anáfora. Estamos hablando sobre algunas obras que tenemos, por ejemplo, tenemos aquí, temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. Estamos hablando sobre anáfora, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí un autor, a Pablo Neruda, con su poema, o bueno, su escritura, Noche, Noche. ¿Ok? Estamos hablando de repetición. Pablo Neruda. Tenemos aquí, anáfora. ¿Qué me dice sobre elipsis? A ver. Vamos a comenzar ya con las participaciones. Yuleini comienza a leer elipsis y los ejemplos. Y el ejemplo, Yuleini, bien. Steve Nostroza, Dime, profesora. comienza con la lectura, Steve. Elipsis, Correcto. supresión de expresiones porque se sobreentiende o no son necesarias. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Bien. ¿Sigo? Aquí. Sí, continúa, Steve. Polisindetón es la utilización de varias conjunciones en los versos, que ya el sonido y las amargas voces y ya siento el bramido de Marte. ¿Sigo? Sí, Steve, continúa. Asindetón, supresión de conjunciones. Querrán descuartizarlo, triturarlo, mancharlo, pisotearlo. Aliteración, cuando ciertas letras o palabras de la expresión representan el sonido de lo que se está hablando. Oye, el sórdico son de la resaca, infame turba de nocturnas aves. Profesora, su micrófono está apagado. Miss, tu micrófono está apagado. Gracias. Disculpen, creí que lo había activado. En elipsis tenemos acá lo que es omitir, ¿sí? Omitir algunas expresiones. Están omitiendo dentro de una oración y de paso van a sustituir y suprimir, ¿no? En el polisindeto se va a utilizar varias conjugaciones en los versos. Versos, como ustedes pueden ver aquí. Profesora, ¿dónde aplicamos los versos? Estamos aplicando en los poemas, ¿no? Poemas y poesías. Asindeto es la supresión de conjunciones, ¿no? Si hablamos de asindeto como
supresión de conjunciones. Hacemos un ejemplo aquí. Querrán descuartizarlo, triturarlo, mancharlo, pisotear, ¿no? En este caso, se va a referir a que se van a omitir conjunciones. Profesora, ¿cuáles son esas conjunciones? El i, el o, ¿no? En vez de decir querrán descuartizarlo y triturarlo o mancharlo y pisotearlo, ¿ven? Ya no le van a agregar eso. Entonces solo se elimina, por eso dice supresión de conjunciones. Ya no van a agregar conjunciones, simplemente van a mencionar las palabras tal como están. ¿Ok? Para darle este tono, este sentido al texto. Bien. Y si hablamos sobre aliteración, estamos hablando sobre cuando ciertas letras o palabras de la expresión representan el sonido de lo que se está hablando. En este caso, oye, el sórdico son de la resaca, infame turba de nocturnas aves, ¿no? Si decimos aquí aliteración, como ustedes pueden apreciar ahí, se menciona lo que es mayormente una repetición similar, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo aquí, pero también decimos, por ejemplo, a ver, otro ejemplo, podemos mencionar lo que es en aliteración. Mis vecinos van de vacaciones, por ejemplo, ¿no? Aliteración. ¿Qué más? Otros ejemplos para que se pueda entender mucho mejor. Estamos hablando sobre, eh, a ver, un ejemplo. El perro de San Roque no tiene rabo. Ok. Aliteración, ¿en qué sentido? En las letras, en la R, utilizando lo que es la R. Estamos hablando y ahora vamos aquí. ¿Cómo identifico una aliteración? Voy a identificar de acuerdo a la repetición del mismo sonido con el que comienza, ¿no? Con el que se va a comenzar. Una serie de palabras de acuerdo a la sucesión que va a continuar. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, hoy el sórdico son de la saca infame turba de nocturnas aves. Es la repetición de lo que ustedes pueden apreciar ahí. Entonces, a eso se le conoce como aliteración, repetición de sonidos. Bien, entonces pasamos aquí a lo que son las figuras literarias de sentido y de dicción. Bien, cuando hablamos en las figuras literarias de sentido, estamos hablando justo todo lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Comparación, ¿quiénes lo realizan? La metáfora, el símil y la alegoría, cada uno con sus características respectivas. Exageración, tenemos aquí hipérbole, ¿no? Está exagerando, ¿no? Eres la más hermosa del mundo, ¿no? Exagerando. Tenemos aquí de sentido, asociación, estamos hablando de la metonimia y la sinécdoque. Contraste, tenemos la antítesis. Sustitución, estamos hablando de la sinestia. Y aquí tenemos la adicción. Adicción, tenemos traslación, que es el hiperbato. Adicción y omisión de palabras tenemos polisindeto, asindeto, elipsis y epíteto. Y por último, repetición, tenemos anáfora y epíteto. ¿Ven? Esto es un mapa conceptual en donde se está realizando todo lo que es el resumen de forma general sobre el tema disciplinar. Como ustedes pueden apreciar de todo esto. Ven, entonces, pasamos ahora a lo que es la literatura. ¿Ven? Aquí está. La palabra literatura tiene un derivado del término latino literatura. ¿Ven? ¿Qué significa instrucción? O también se le conoce como litera, etimológicamente, ¿no? ¿Qué se relaciona con qué? Con el arte de escribir y con el arte de poder leer. Es literatura, ¿no? Entonces, yo puedo decir que para mí literatura es la forma para poder mentir. Yo literatura utilizo para mentir.
un ejemplo, ¿no? Porque a través de la literatura yo voy a escribir, ¿no? Y si yo voy a escribir, por ejemplo, si yo escribo todo en metáfora, ¿no? Estoy mintiendo, ¿no? O si yo escribo todo en hipérboles exageradamente, ¿no? Entonces, a eso le conoce también como el arte de poder escribir, el arte de poder leer, porque si yo digo, pues no todos pueden ganar un premio Nobel, ¿no? Que como se gana en lo que es literatura, escritura. Bien. Este periodo de literatura se dio a conocer hasta el siglo XVIII, el contenido y el concepto de lo que significaba literatura, ¿bien? De significado que es instrucción. Después de este concepto, se unificó y adquirió la forma que nosotros percibimos actualmente, la que ustedes conocen. Estamos hablando de las prácticas verbales, ¿ok? Sin embargo, todo esto ya viene obviamente concluido a muchos conceptos de distintas sociedades en términos de circunstancia y reformas. ¿Bien? Se va a cortar el Zoom, por favor. Regresamos todos a las clases, sí, porque aún no he tomado asistencia. Ustedes saben que las asistencias son al fin. Bien. La literatura como tal, para yo no mencionar tantos ejemplos y tanta teoría, es un concepto abierto y ustedes han podido identificar en todas las clases de literatura por las distintas clases, distintas épocas, que obviamente son totalmente diferentes, ¿no? Obras majestuosas. Si hablamos de Perú, bien, autores como por ejemplo tenemos aquí en Perú a Vallejo, en José María Gabriel García Márquez, etcétera, ¿no? Aquí tenemos a eh, Mario Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, le hablamos de literatura, la literatura es un hecho cultural muy complejo, ¿ok? Cuando digo complejo hago referencia a que se da a través de la misma comunicación humana. Por ejemplo, profesora, ¿yo puedo escribir de todas las anécdotas que me han contado mis abuelos? Sí, sí puedes. ¿Por qué? Porque eso es literatura, ¿no? Profesora, ¿puedo publicarlo? Puedes publicarlo. ¿No? No hay ningún inconveniente. Solo tienes que seguir algunas normas, ¿no? Para hacer la publicación, pero sí, sí puedes publicar. Entonces, por eso se conoce literatura como un hecho muy complejo, ¿no? Que se basa en el proceso de comunicación y de coexistencia entre el autor, la obra y los receptores. En este caso, ¿no? Si ustedes publican una obra, ustedes van a tener la coexistencia y de que ustedes son el autor con su obra y los receptores que van a incluir a todos bueno, las personas que van dirigido su libro, ¿no? Aquí ustedes pueden apreciar, este es un pequeño esquema, ¿no? De cuando hablamos de comunicación, ¿verdad? Estamos hablando de emisor, es en este caso el autor o creador, ¿no? El que recibe el mensaje, ¿no? El mensaje es el significado de la obra, el código, la lengua, idioma en que se va a escribir la obra y el contexto es el mundo representado, ¿no? Lo que yo voy a escribir. Y mediano canal es la escritura u oralidad, ¿no? El canal de la comunicación aquí para los autores es la escritura o también de forma oral a través de conferencias, de un podcast, etc. Bien, y por último tenemos aquí el receptor, ¿no? ¿Quiénes son el receptor? Los oyentes o el lector. Es el que recibe el mensaje como ustedes pueden ver. Bien, de acuerdo a los estudios literarios, tenemos lo siguiente, Matías, ¿qué tenemos en estudios literarios? Para describir, explicar y valorar los textos literarios y los procesos culturales que los enmarcan, es necesario conocer la teoría, crítica e historia literaria. Correcto, ¿no? Sobre todo esto, conocer la teoría crítica e historia literaria, ¿no? ¿Y cuál es esa teoría literaria, John Mania? ¿Cuál es la teoría literaria? John. Continúo, Lionel Celis. ¿Cuál es esa teoría Sí, literaria? la teoría literaria nació en la Grecia antigua como parte de los sistemas filosóficos de Platón y Aristóteles.
Este último escribió un tratado denominado Poética, en el que elabora las primeras explicaciones sobre el fenómeno literario, aunque debemos recordar que en esa época no existía el término de literatura, ni el de teoría, ni el de teoría literaria. Ambos términos aparecen posteriormente. La teoría literaria, mediante un largo recorrido histórico, se ha convertido en la disciplina que estudia y trata de explicar los temas y problemas esenciales del arte literario. Por eso se dice que es la más filosófica y especulativa, pero no busca decir cómo debe ser la literatura, aunque en algunas etapas de su historia tuvo esa intención, sino cómo es la literatura. También estudia las características de la creación artística, propone modelos explicativos de la producción, recepción y circulación de la obra. Además, acude al auxilio de disciplinas que le ayuden a entender la literatura en todas sus dimensiones: estética, filosofía, psicología, lingüística, sociología, etc. Bien, Lionel, en pocas palabras, teoría literaria nació en la Grecia antigua y se ha convertido en una disciplina que estudia y trata de explicar los temas y problemas esenciales del arte literario. ¿Qué características presenta? Creaciones artísticas. Y acude a auxilio de disciplina que le ayuda a entender la literatura en todas sus dimensiones, ¿no? En literatura, aprender, en este caso, aprender, conocer y sobre todo crear. Y cuando menciona y dice acude a auxilio de las disciplinas, está hablando sobre entender, ¿no? Entender, por ejemplo, ¿qué dimensiones, profesora? Libros de filosofía, de psicología, lingüística y sociología. ¿Ven? ¿Y cuál es la crítica literaria? Yuleimi, crítica literaria, comienza. Yuleimi, paso a Anthony López, Anthony Sandoval, Anthony Sandoval. Sí, profesora, le estoy respondiendo. Comienza Anthony con la crítica literaria de lectura. Anthony, Bernardo. Estoy hablando con el Comienzo. micrófono apagado, sí, disculpe. Sí, Profesor, Bernardo. Bernardo comienza. Crítica literaria. Enjuicia y valora las obras literarias. Para realizar su labor de enjuiciamiento, el crítico analiza las obras literarias utilizando métodos apropiados según la naturaleza artística de estas. Tu mismo nombre lo dice, ¿no? Crítico, crítico literario. ¿En base a qué? Que va a utilizar métodos apropiados según tu naturaleza artística. ¿Ok? Estamos hablando de críticas, crítica social. Bien, entonces, ahora sí, hablamos sobre historia, historia literaria. Anthony, Anthony, ahora sí, comienza con la lectura, Anthony. ¿me escucha, profesora? ¿Me escucha? Sí, ahora sí, Anthony, comienza. De, da cuenta de la evolución interacción o eventual desaparición de las literarias en el mundo. Aunque puedan conservarse y apreciarse textos y obras de ellas, como ocurre en las antiguas literarias griegas y latinas, que corresponden a sociedades y culturas ya extintas. A ver, un momento. Extinguidas. La historia universal de la literatura está, pues, obligada a conocer las génesis y relaciones entre todas las literaturas de todas las épocas y regiones del mundo, pero esta más es una
as- aspiración que una realidad. Además de esta historia de alcance universal. Aquí continúo que existen historias más específicas y concretas que estudian, por ejemplo, el proceso de la literatura española, de la literatura rusa, alemana, etcétera. Por ejemplo, si yo voy a hacer una línea de tiempo de todas las obras que se pueden plantear, que se puedan escribir, ¿ven? Estamos comenzando con Homero, por ejemplo, ¿no? Hemos hablado también de las poesías a través del siglo de oro que se dio en España, ¿no? Uno de los grandes auges que tuvo la literatura española. Y no solo hablo de la española, no, no solo es España, son todos los países. Tenemos literatura italiana, literatura peruana, literatura colombiana, no sé, ecuatoriana, etcétera, ¿no? La literatura abarca un sinfín, no solo haciendo noción a España, ¿no? Sino que se da desde un inicio, ¿no? Por eso dice, las literaturas del mundo se pueden conservar y apreciarse textos y obras, ¿no? Siempre y cuando presenten un gran auge. Cuando digo auge me refiero a una gran importancia en su época. ¿Bien? ¿Qué más nos dice? Aquí tenemos desde sus orígenes hasta la actualidad, pasando por determinadas etapas. También pueden hacerse historias que sigan la evolución de movimientos literarios específicos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es esa evolución? Estamos hablando, por ejemplo, de la historia del romanticismo europeo o historia del modernismo hispanoamericano, ¿no? La historia aquí de un género o especie literario tenemos historia de la novela peruana o del cuento argentino, ¿no? Lo que yo justo estoy mencionando, la literatura va evolucionando constantemente de acuerdo a los movimientos literarios específicos que se van a encontrar alrededor del mundo y sobre todo cada año. Bien, entonces decimos aquí, escribe el nombre de 4 figuras de dicción. A ver. Karina, ¿o qué me dice la respuesta? Levanten la mano. Mencióneme 4 nombres de figuras de dicción. ¿Ok? A ver, si no, yo llamo. A ver, ¿a quién tengo aquí? Luana Gutiérrez. Buenos días, profesora. Sería anáfora, aliteración, eh, concatenación. Bien, muy bien. Soy Luana, buenos días, Luana. Y aquí ustedes van a escribir 4 figuras de dicción. 4 figuras de dicción. Profesora, ¿de dónde Luana me está sacando todo eso? No he estado atento. Estamos hablando sobre, no, de acuerdo a este mapa que tenemos aquí o de acuerdo a la de dicción. ¿Ven? Tenemos anáfora, hipérbole, elipsis, paréntesis, rependeto y aliteración. Bien, entonces continuamos. Paso yo a preguntar, Karina Justiniano. Mis buenos días. Buenos días, Karina. ¿Qué son las figuras literarias, Karina? Son recursos del lenguaje y expresan ideas de manera creativa. Correcto, muy bien, Karina. Paso a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre prosa y verso? Yo lo resalté. Yomaira, ¿cuál es la diferencia entre prosa y verso según el texto? Profesora, ¿me escucha? Sí, te escucho, Ya. Yomaira. Buenos días, profesora. La diferencia entre prosa y verso sería su forma de escritura, de organización, o cómo Va, se escribe. exacto, ¿no, Yomaira? Y según lo que se mencionó aquí en el texto, estamos hablando, si hablamos de escritura, ¿sobre qué hablamos? ¿Qué contiene? La prosa se va a diferenciar del verso. ¿Por qué? ¿De qué carece? ¿De qué carece la prosa, Yomaira? ¿Qué tiene el verso, Yomaira?
un verso de un poema. La prosa es como algo más, eh, ay, no sé cómo decirlo. No, Es es ahí. un lenguaje como más eh, natural, se organiza en oraciones, párrafos, algo así. Claro, ¿no? Es prosa, ¿no? Y verso Ujú. contiene, ¿qué contiene? Contiene rima, contiene métrica, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre prosa y verso aquí, Yomaira? Que la prosa carece de rima y carece de métrica. ¿Bien? Estamos Ok. hablando de, muy bien, pero sí, se asemeja a la respuesta que hemos mencionado. Pasamos a la pregunta 4. Gianfranco, escribe el nombre de cuatro figuras de sentido de fondo, Gianfranco. ¿Cuáles son esas cuatro figuras de sentido? Mencióname cuatro, Gianfranco. Gianfranco. Bien, yo paso. Tengo que llamar a todos. A ver, aquí, ¿qué más me falta? Lionel. Lionel. A ver, Bernardo. ¿Sí? Hipérbole, metáfora, símil y metonimia. Correcto, ¿no, Bernardo? Muy bien, vamos anotando aquí la participación voluntaria. Y la última, ¿qué es la teoría literaria? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Quién dice que es una teoría literaria en base a lo que han entendido? Ok, Karina, te escucho. Sí, Karina. La teoría literaria es un conjunto de ideas y enfoques que sirven para analizar e interpretar las obras literarias. Correcto. Muy bien, Karina, muy bien, felicidades a cada uno de ustedes. Y por último, para poder finalizar, porque la actividad de evaluación ya ustedes van a completar el siguiente cuadro. Bueno, mapa. Van a ordenar estas palabras, van a escribir aquí y luego tienen preguntas para poder marcar. Bien, pero antes, por favor, todos atentos. Sí, aquí a la participación voy a anotar a todos. ¿Qué me dice? Encuentra 8 figuras literarias en la siguiente sopa de letras, luego escríbalas en los espacios en blanco. Vamos, lo mismo que las anteriores clases. Comiencen a buscar aquí en el sopa de letras las figuras literarias y automáticamente a mí me sale el nombre de cada uno de ustedes. Bien, comiencen de una vez. Bien, Lucero. Ah, recoge, recoge, estoy haciendo acá. Contigo, tu audio. Yuleimi, bien, Simil, listo. Lucero, vamos. Luana, Lionel, bien, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Faltan 3. Ahí está Luana. Bernardo, bien. Lucero, 7, tengo 7. Y me falta uno. Oh, ¿esos serían todos? No, me falta uno. Ahí está. Tengo a Yuleimi con Miguel. Listo, perfecto. Y Lionel Sims. Bien. Me dan un momento, tomo asistencia del día de hoy. Sí, voy a tomar asistencia a todos los estudiantes y felicitarles por su participación. Si bien es cierto, es un tema un poco amplio, pero mayormente el día de hoy manejamos lo que es teoría respecto a lo que se había mencionado. A ver, un momento. Mis disculpes, entonces ahorita lo que acaban de subrayar el cuadro ya no te vamos a mandar, ¿o sí? No, Karina, porque ya lo han encontrado. Bueno, he notado la participación de todos y ahí se está pudiendo apreciar lo que ustedes han realizado. Pero no, sí, no es necesario ya poder mandar. ¿Sí? ¿Sí, Karina?
Ya, Miss. Ya, perfecto. Bien, entonces de esa forma finalizamos la clase del día de hoy. Nos vemos la próxima clase. Cuídense.